Una ambulancia corría con las sirenas encendidas. Adentro, un hombre herido de bala en el rostro, peleando por su vida. Detrás, pegado, un vehículo la perseguía. No eran familiares angustiados, eran pandilleros, y su objetivo era alcanzar esa ambulancia para rematar al herido antes de que un médico lo salvara. Sabemos que esto pasó por una razón escalofriante. Ellos mismos lo grabaron. La Mara Salvatrucha registró sus propias voces coordinando la cacería, y hoy, esas grabaciones son la prueba que los tiene encerrados, escuchándose a sí mismos desde una celda del centro penal más duro del país, condenados por cada palabra que dijeron. Escúcheme bien, hermano, porque lo que revelan esas voces le va a quitar el sueño. Durante años, la MS-13 creyó que hablaba en secreto, que sus órdenes, sus burlas, su contabilidad de muertos, se quedaban entre ellos. Se equivocaron. Alguien estaba escuchando, y todo quedó guardado. Y cuando esas voces por fin se reprodujeron en voz alta, el horror completo salió a la luz. Porque no fue solo la ambulancia, fue un método entero, una forma fría, organizada, casi burocrática, de sembrar el terror. Y le voy a mostrar, pieza por pieza, cómo operaban de verdad, con sus propias palabras. Pero antes, permítame una cosa. Si usted es de los que rezan por las víctimas, por los que se fueron sin justicia, si es de los que creen que ningún crimen queda oculto para siempre porque la verdad siempre termina hablando, entonces, bienvenido a los caídos. Aquí contamos, con nombre y con respeto, las historias que otros callan. Suscríbase y active la campanita, que apenas vamos a escuchar las voces del terror. Porque estos audios esconden 3 preguntas, y le pido que se las guarde bien. Primera, ¿hasta dónde era capaz de llegar la Mara para asegurarse de que usted muriera, si ni una ambulancia lo podía salvar? Segunda, ¿qué código tan frío usaban para reportar cada muerte a sus jefes, como quien lleva las cuentas de un negocio? Y tercera, la que le va a apretar el pecho. ¿Qué se siente para uno de esos verdugos escuchar su propia voz condenándolo desde el fondo de una celda? Guarde esas 3 preguntas, porque cada una tiene respuesta y ninguna se olvida. Empecemos por la escena que lo dice todo, la ambulancia. Según la fiscalía, entre las grabaciones presentadas, hay una que estremeció la sala. Se escucha a un grupo de pandilleros persiguiendo, de cerca, a una ambulancia. Adentro iba una persona con una herida de bala en el rostro, siendo trasladada de urgencia. Y la voz de esos hombres no muestra ni una pizca de duda. Su plan era interceptar el vehículo de emergencia para asegurarse de rematar a la víctima antes de que recibiera atención médica. Deténgase un segundo a pensarlo, con el corazón. No les bastaba con dispararle. Si la ambulancia lo salvaba, lo perseguían hasta ella. Esa es la frase que resume a la MS-13 mejor que ninguna otra. No había escapatoria, ni herido, ni en camilla, ni camino al hospital. Para ellos, la muerte de la víctima era una tarea que había que completar, costara lo que costara. Y si el destino le daba a alguien una segunda oportunidad de vivir, ellos se encargaban de quitársela. ¿Se imagina el nivel de frialdad que se necesita para eso? Pues esa frialdad no era un arranque, era un sistema. Y las mismas voces dejaron oír algo que cuesta repetir, la burla. Porque según la fiscalía, en otras de esas grabaciones, no solo se escucha a los pandilleros matando, se les escucha disfrutándolo. En medio de los pedidos de auxilio de las víctimas, ellos se burlaban antes de disparar, el dolor ajeno, convertido en diversión. Y no le voy a repetir aquí esas palabras, por respeto a los que sufrieron y a usted que me escucha. Pero le basta saber esto, para esa gente, la agonía de un ser humano era un chiste. Y aquí es donde las voces revelan cómo cazaban de verdad. Según la acusación, antes de matar, no improvisaban. Se estudiaban, vigilaban a la víctima durante días, anotaban sus rutinas, a qué hora salía, qué días descansaba, cómo era físicamente. Le tomaban fotos y las compartían entre ellos, para no equivocarse de persona a la hora del ataque, la muerte, planificada como quien planifica un trabajo cualquiera. Y hay un detalle en esa vigilancia que le va a helar la sangre.
justo por lo frío. De acuerdo con lo revelado en el juicio, en un caso los pandilleros tenían todo listo para asesinar a un custodio de un penal, pero ese día lo vieron llegar acompañado de su familia. ¿Y qué hicieron? Pospusieron el crimen. No por lástima, no porque se les ablandara el corazón, lo pospusieron por cálculo, para que el trabajo saliera limpio y sin testigos de más. Para esos hombres, hasta la familia de la víctima era apenas un detalle logístico. Y las voces guardaban algo todavía más perturbador, su forma de contar los muertos. Porque cada asesinato había que reportarlo a la cúpula, a la que llamaban la ranfla, y no era un reporte cualquiera. Según explicó la fiscalía, cada homicidio se anotaba con un formato fijo, como una ficha, el nombre de la víctima, el motivo por el que la mataron y cómo había quedado el cuerpo. Tenían hasta palabras propias para clasificarlo. Si el cadáver fue enterrado, si fue, en su jerga, hecho maceta, si quedó asoleado, es decir, tirado a la vista. Léalo despacio. Tenían un vocabulario para desaparecer personas, un código de oficina para la muerte. Y ese código era todavía más detallado de lo que usted cree. Según explicó el fiscal en la audiencia, cada modalidad tenía su etiqueta. Un cuerpo enterrado se marcaba de una forma, un cuerpo hecho maceta, de otra. Y si la víctima quedaba tirada, expuesta al sol para que todos la vieran, la anotaban como asoleada, porque a veces el mensaje era justamente ese, que apareciera, para meter miedo. Elegían hasta la forma en que el muerto debía aparecer, según lo que querían provocar en la gente. Piénselo un momento. No era rabia, no era descontrol, era un procedimiento, con sus términos, sus formatos y sus archivos, tan ordenado como el de cualquier oficina, solo que el producto que administraban eran cadáveres. Y toda esa ficha macabra subía hasta los jefes, que la revisaban y la aprobaban. Porque esa es la otra revelación de los audios. Ningún asesinato era al azar. Según la tesis de la fiscalía, para matar había que pedir permiso arriba. Los cabecillas encarcelados supervisaban, autorizaban y validaban cada paso. La muerte tenía una cadena de mando, y en la punta estaban ellos. Y no mataban de a uno, también ordenaban matar sin mirar a quién. En las grabaciones aparece un término interno que hiela, las válvulas abiertas. Según la fiscalía, así llamaban a la orden de asesinar de forma indiscriminada, a mansalva, sin objetivo fijo, solo para sembrar miedo. Un analista citado en el juicio señaló que, en la década enjuiciada, cientos de empleados de instituciones del Estado fueron asesinados, muchos de ellos agentes de policía, la violencia convertida en una llave que se abría cuando la cúpula lo decidía. Y los números que dio ese analista le van a dar una idea del tamaño del horror. Según lo expuesto en el juicio, entre los años 2011 y 2022 se identificaron decenas de esas válvulas, y hubo un año, el 2017, en que se abrieron más que en ningún otro. Solo en un año de esa década, más de 100 personas ligadas al Estado fueron asesinadas, la mayoría policías. No eran muertes sueltas, eran olas de sangre ordenadas desde arriba, cada vez que a los jefes se les antojaba demostrar quién mandaba en la calle. Léalo despacio. Podían decidir, con una palabra, que ese día muriera gente sin siquiera elegir a quién. Y mientras mataban, también contaban el dinero, con la misma sangre fría. En otro de los audios, según la acusación, se escucha a un pandillero hablando de un censo, un registro detallado de cuánto pagaba de renta cada colonia bajo su control. Y en vez de conformarse, el que lo escuchaba proponía subir las cuotas, porque, en sus palabras, la Mara andaba corta de dinero. La extorsión llevada como una contabilidad, colonia por colonia, casa por casa. El terror convertido en un negocio con libro de cuentas. Y detrás de cada línea de ese censo había una familia ahogándose, porque ese número frío que ellos anotaban era, del otro lado, la señora que no completaba para la comida por pagarle a la Mara, era el pequeño negocio que cerraba. Era el papá que trabajaba doble para juntar la cuota y que no le hicieran daño a sus hijos.
Cuando el jefe decía que había que subir la renta porque andaban cortos, no estaba moviendo un número en una hoja, estaba apretando un poco más el cuello de miles de familias trabajadoras. Y para que nadie sospechara de ellos, hasta se disfrazaban de otros. Según lo presentado en el proceso, después de algunos asesinatos, dejaban carteles firmados por un supuesto grupo de exterminio, para hacer creer que las muertes eran obra de otros y desviar las miradas. Mataban, y encima montaban la escena para salir limpios. Cada detalle, calculado. Piénselo, no solo quitaban una vida, también le robaban la verdad a la familia. Porque cuando aparecía uno de esos carteles, la sospecha se iba para otro lado. La investigación se torcía, y la familia de la víctima quedaba sin saber quién, ni por qué. Esa mentira montada sobre el cadáver era una segunda crueldad, pensada para que el crimen quedara impune y para que ellos siguieran operando en las sombras, sin que nadie los señalara. Ahora bien, aquí viene la vuelta de tuerca. La justicia que casi nadie esperaba, porque todas esas conversaciones, todas esas órdenes, todas esas burlas y esos reportes fríos quedaron grabados. Durante años, mientras se creían protegidos, la Mara habló por teléfono con total confianza, sin imaginar que del otro lado alguien registraba cada palabra. La fiscalía fue guardando esas grabaciones, cientos y cientos de ellas, hasta reunir un expediente de más de 600 audios. Y de todos esos, para el juicio contra la cúpula de la Mara, escogió los 125 más contundentes para reproducirlos en voz alta, delante del tribunal. Y aquí está el detalle que lo cambia todo. ¿A dónde iban a parar esas voces? A los oídos de sus propios dueños, porque los cabecillas acusados no estaban libres. Estaban conectados por videoconferencia desde el SECOT, el centro de confinamiento más duro del país, y desde esas celdas, uno por uno, tuvieron que escuchar sus propias voces, escucharse planificar los asesinatos, escucharse reír de la agonía ajena, escucharse dictar quién debía morir. Imagínese la escena por un momento. Cientos de cabecillas, los mismos que durante años pusieron a temblar a un país entero, sentados frente a una pantalla, vestidos de blanco, en silencio. Y de las bocinas de esa sala saliendo sus propias voces de hace años, cuando se creían dioses. La misma voz que un día ordenó una muerte, ahora repitiéndose delante del juez, delante de las víctimas, delante del país, sin poder taparse los oídos, sin poder negar nada, porque no era un testigo el que hablaba en su contra, era él mismo. Piénselo bien, hermano. El verdugo, obligado a oírse a sí mismo, con las manos atadas, desde una celda de la que no va a salir. Ese es el karma más perfecto que existe, que tu propia boca te condene. Durante años se creyeron intocables, hablaron con soltura, seguros de que nadie los oía, dejando en cada palabra la prueba de lo que eran. Y hoy cada una de esas palabras se volvió en su contra. No hizo falta un testigo asustado ni una confesión arrancada. Bastó con darle play a sus propias voces. En esta vida hay quienes creen que se puede sembrar terror y salir limpio, que las órdenes dichas en voz baja se las lleva el viento, que se puede perseguir a un herido hasta una ambulancia y que nadie se va a enterar jamás. Pero hay una verdad más grande que todos ellos. Lo que se dice en la oscuridad, tarde o temprano se grita a la luz. Y no hay peor juez que la propia voz de uno, repitiendo el mal que hizo. Las víctimas de la MS-13 muchas veces no pudieron gritar su verdad. Hoy, de la forma más inesperada, son las voces de sus propios verdugos las que la cuentan por ellas. Y esas voces, que un día pusieron a temblar a un país entero, hoy solo sirven para mantener a sus dueños encerrados, escuchándose, sin escapatoria, igual que aquella ambulancia, igual que aquel herido. Dígame usted, ahora que conoce la historia completa, ¿cree que existe una justicia que se cobra en esta vida y no solo en la otra? Escríbamelo aquí abajo en los comentarios y déjele una oración a las víctimas, que la van a sentir, y si esta historia le movió el alma, compártala por WhatsApp con su familia, con sus hijos que andan por Estados Unidos,
para que sepan lo que de verdad se vivió en esta tierra y cómo hoy está cambiando. Suscríbase a Los Caídos y active la campanita, porque aquí seguimos contando, uno por uno, cómo caen los que un día se creyeron dueños de la vida y la muerte. Que Dios los bendiga, hermanos, y que descansen en paz las víctimas del terror.